El M26 Pershing fue un tanque medio pesado estadounidense. Se produjo desde febrero de 1945 hasta comienzos de los años 50 y fue utilizado en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra de Corea. Recibe su nombre en honor del general John J. Pershing, que dirigió la fuerza expedicionaria estadounidense en Europa durante la Primera Guerra Mundial. El desarrollo del M26 durante la Segunda Guerra Mundial se prolongó debido a numerosos factores, en especial los continuos problemas con los prototipos, que influyeron en que algunos generales prefirieran continuar con el equilibrado y exitoso M4 Sherman. En consecuencia, solo los 20 primeros M26, T-26E3, que fueron desplegados en Europa en enero de 1945, participaron en acciones bélicas durante la Segunda Guerra Mundial. El M26 y su derivado, el M46 Patton, contaron con mayor presencia durante la Guerra de Corea. Diseñado originalmente como carro de combate pesado y redesignado más tarde como tanque medio, el M26 superó al T-34-85 en términos de poder de fuego y protección, pero carecía de la movilidad necesaria y era mecánicamente poco fiable, por lo que fue retirado de Corea en favor del M46, que era esencialmente el mismo vehículo, pero con un motor de mayor potencia. El Pershing fue la respuesta estadounidense a los Panther y Tiger alemanes, convirtiéndose en el sucesor del M4 Sherman y sentando las bases de lo que serían los tanques estadounidenses durante la Guerra Fría. La descendencia del M26 prosiguió con el M47 Patton e influyó en el diseño de modelos posteriores como el M48 Patton o el M60 Patton. El M26 fue la culminación de una serie de prototipos de tanque que se inició con el T-20 en 1942 y representó un gran cambio en la línea de diseño anterior que había dado lugar al M4 Sherman. Se ensayaron distintos elementos de diseño en los diferentes prototipos, quedando algunos de ellos en punto muerto, pero varios se convertirían en características permanentes de los subsiguientes carros de combate estadounidenses. La serie de prototipos comenzó como una mejora del M4 Sherman y terminó como el primer tanque pesado operativo del ejército de los Estados Unidos, que después fue recatalogado como tanque medio. La primera serie de carros de combate había evolucionado desde el M1, progresando hasta el M2 ligero, el M2 tanque medio, el M3 Lee y finalmente el M4 Sherman. Estos carros de combate compartían rasgos comunes tales como la utilización de motores posteriores refrigerados por aire y una caja de cambios frontal. Esto requería que la transmisión cruzara todo el tanque por debajo de la torre, aumentando así la altura total del vehículo, una característica compartida con los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que también empleaban este sistema. Además, el gran diámetro de los motores radiales en la línea de tanques M4 se sumaba a la altura del casco. Estas características dieron lugar a la silueta alta y barbetas laterales de gran tamaño que eran característicos del linaje M4. En la primavera de 1942, como el M4 Sherman estaba entrando en producción, el Departamento de Artillería de los Estados Unidos comenzó a trabajar en un sucesor. El T-20, que alcanzó el estado de prototipo en mayo de 1942, había sido ideado como un carro de combate medio mejorado para sustituir al M4. Un primer tanque pesado, el M6, se había estandarizado en febrero de 1942, pero resultó ser un fracaso. El ejército estadounidense carecía de un uso doctrinal para los tanques pesados en aquella época. El T-20 fue diseñado con la intención de producir un casco más compacto. El motor GA Ford V8 ya estaba disponible, era una versión de perfil inferior al motor GA empleado en las versiones posteriores del M4 Sherman. El motor había sido un intento de Ford de producir un motor de avión V12 refrigerado por líquido, no obstante no recibió ningún encargo para ser empleado en aeronaves, por lo que fue adaptado como un V8 para su uso en carros de combate. El empleo de este motor de silueta reducida, junto a la elección de una transmisión y caja de cambios también posterior, hicieron posible reducir el perfil del casco y eliminar las barbetas laterales. El T-20 inicial fue equipado con el nuevo cañón M1A1 de 76 mm, desarrollado a partir del cañón antiaéreo M1918 de 3 pulgadas. El blindaje frontal de 3 pulgadas era 13 mm más grueso que el blindaje frontal de 63 mm del M4. La inclinación de este era similar, de 46 grados. El peso total del T-20 era aproximadamente el mismo que el del M4. El T-20 empleaba una versión temprana de la suspensión HBSS, que suponía una mejora frente a la menos robusta suspensión de las versiones iniciales del M4. Prototipos posteriores del M26 se utilizaron para probar la suspensión por barra de torsión, que terminaría por convertirse en el sistema estándar no solo en el M26, sino en modelos posteriores. La serie T22 volvió a la transmisión del M4 debido a problemas con los modelos iniciales de la transmisión Torque-Matic empleada en el T20.
El T-22E1 se utilizó para probar un cargador automático para el cañón, eliminando la posición del cargador con una torreta pequeña de tan solo 2 tripulantes. Durante buena parte del 1943 no se consideró la necesidad de un carro de combate superior al M4 Sherman de 75 mm. La falta de ideas por parte del resto del ejército de lo que realmente era necesario impulsó al Departamento de Artillería de los Estados Unidos a centrarse en la investigación de transmisiones eléctricas con la serie T-23. La transmisión eléctrica fue fabricada por General Electric y consistía en un generador impulsado por el motor que alimentaba 2 motores de tracción. El concepto era similar al sistema de transmisión del Porsche Tiger alemán, que más tarde daría lugar al Ferdinand Elephant. Esta proporcionaba mejoras en el rendimiento en terrenos irregulares o montañosos, donde el sistema admitía un mejor manejo de los cambios de par motor requeridos en esta clase de terrenos. El T-23 de transmisión eléctrica fue el abanderado del Departamento de Artillería durante esta fase de desarrollo. Tras la construcción de los prototipos iniciales a inicios del 1943, una serie adicional de 250 unidades del T-23 se produjo de mayo a diciembre de 1943. Estos fueron los primeros carros de combate del ejército de los Estados Unidos equipados con el cañón de 76 mm de los M1A1 que entraron en producción. No obstante, el T-23 habría requerido que el ejército adoptara una línea de entrenamiento, reparación y mantenimiento completamente separada de la ya establecida, razón por la cual el T-23 fue rechazado para entrar en combate. El mayor legado del T-23 fue por lo tanto la torreta que empleaba, que había sido diseñada para ser intercambiable con la del M4 Sherman. Dicha torreta fue utilizada en todas las versiones del M4 76 mm, pues la original del M4 75 mm había resultado ser demasiado pequeña para montar el cañón M1A1 de 76 mm. La producción de los M4 con torreta de T-23, más conocidos como M4E6, dio comienzo el verano del 1943. Las series T-25 y T-26 vieron la luz en mitad de un acalorado debate en el seno del ejército norteamericano acerca de la necesidad de dotar a los tanques de mayor potencia de disparo y mejor blindaje. Dicho debate daría lugar a la instalación de cañones de 90 mm en un nuevo modelo de torreta de gran tamaño, conjunto que sería instalado en ambos modelos. La serie T-26 se reforzó con un mayor blindaje frontal en el casco, incrementando el grosor del mantelete a 100 mm. Todo esto incrementó el peso del T-26 por encima de las 36 toneladas, reduciendo su movilidad y durabilidad, pues ni el motor ni la transmisión se adaptaron a las nuevas necesidades que implicaba dicho sobrepeso. Estos cambios definirían al T-26 como tanque pesado. Sin embargo, a largo plazo, esta falta de movilidad terminaría siendo el punto débil del M26, que al poco tiempo resultaría demasiado ligero como para ser considerado un tanque pesado y demasiado lento como para cubrir el rol de un tanque medio. El T-26E3 fue la versión de producción del T-26E1 con cierto número de modificaciones menores realizadas a raíz de las pruebas de campo. A consecuencia de su entrada en combate, sería renombrado como M26 en marzo de 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, 1.160 unidades M26 fueron actualizadas con motores y transmisiones mejorados y se redesignaron como M46 Patton. El M26 se introdujo en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, por lo que participó en un número muy reducido de acciones bélicas. Sigue habiendo controversia acerca de por qué la producción de este tanque sufrió tantos retrasos. Todos los prototipos construidos sufrieron fallos mecánicos graves y el ejército no quiso arriesgarse a que sus hombres se quedasen tirados en medio del campo de batalla porque el tanque había dejado de funcionar. McNair estableció un criterio de necesidades de combate para la adquisición de armas con el objeto de dar el mejor uso posible a la enorme cadena de suministros hasta Europa 4.800 kilómetros. Dicho criterio obstaculizaba la entrada de armas que pudieran resultar innecesarias, extravagantes o poco fiables en el campo de batalla. Desde su punto de vista, la introducción de un nuevo tanque pesado suponía demasiados problemas en concepto de transporte, abastecimiento, mantenimiento y fiabilidad, siendo además innecesario en 1943 o principios de 1944. El desarrollo del tanque requería tiempo y no era posible desplegar el nuevo modelo lo bastante rápido bajo un criterio tan rígido. Una cierta complacencia embargó a los responsables del desarrollo de tanques en el ejército estadounidense debido a que el M4 Sherman era superior a los tanques más comunes, el Panzer III y las versiones iniciales del Panzer IV. Incluso durante la mayor parte de 1943 el M4 Sherman con cañón de 75 mm fue efectivo contra la mayoría de los tanques alemanes, a pesar de que la aparición generalizada del cañón alemán 7,5 cm KW BK-40 hizo que de forma paulatina se tomara conciencia
conciencia de que el M4 estaba siendo superado en potencia de fuego. Los Tiger 1 y Panther que aparecieron en 1943 fueron vistos en números muy reducidos por fuerzas estadounidenses y en consecuencia se consideraron una amenaza menor. El resultado final fue que en 1943 el Departamento de Artillería, careciendo de instrucciones por parte del resto del ejército, centró sus esfuerzos de desarrollo acorazado principalmente en su proyecto estrella, la transmisión eléctrica del T-23. Mientras en el frente oriental se disputaba una carrera armamentística, con los soviéticos respondiendo a los alemanes Tiger 1 y Panther mediante el desarrollo de los modelos T-34-85 IS-2. Asimismo, los británicos buscaban continuamente mejorar la protección y blindaje de sus tanques Sherman Firefly, Comet, Achilles y estaban trabajando en su nuevo tanque Centurion. Es por tanto sorprendente que el ejército de los Estados Unidos no pusiera el mismo énfasis que rusos y británicos. El periodo más crítico fue desde mitad de 1943 a mitad de 1944, cuando el M-26 podría haber sido completado a tiempo para la invasión de Normandía. Durante este tiempo, el desarrollo del T-26 con cañón de 90 mm y blindaje mejorado se realizó de forma lenta debido a desacuerdos en el seno del ejército acerca de sus necesidades futuras en materia de blindados. Los detalles de qué sucedió exactamente varían de un historiador a otro, pero todos parecen coincidir que las Army Ground Forces fueron las principales responsables del retraso en la producción del T-26, ya que sabían que los Sherman funcionaban y eran superiores a los diseños alemanes más comunes. Además, los cañones de 76 mm ya estaban disponibles para la invasión de Normandía, pero debido a que el desembarco iba a necesitar que los tanques apoyasen a la infantería, se decidió retrasar la instalación de los 76 mm. El factor político también influyó. El poder de aquellos generales que defendían la idoneidad del concepto tank destroyer se impuso frente a los generales que pedían homogeneizar y dotarse con un nuevo tanque con más blindaje y más potencia de fuego para hacer frente a los tanques alemanes. Los nuevos cañones de 90 mm y munición mejorada de 76 mm se destinaron a las unidades de tank destroyer antes que a las equipadas con Sherman, que recibieron la nueva munición antitanque de 75 mm que demostró ser un fiasco. En los campos de batalla de Francia la nueva munición mejorada demostró ser incapaz y los M36 Jackson estaban demasiado limitados en número y en empleo táctico para compensar la diferencia con los alemanes. Si el M26 Pershing llegó a ver combate fue gracias a que el teniente general Jacob Le Devers se saltó la cadena de mando y habló directamente con el general George Marshall en diciembre de 1943, que autorizó la fabricación de 250 tanques, que en noviembre de 1944 salieron finalmente de la cadena de producción. Independientemente de cómo se alcanzó, la fase de producción dio comienzo en noviembre de 1944. Ese mes se produjeron 10 unidades T-26E3 en el Fisher Tank Arsenal, 30 en diciembre, 70 en enero de 1945 y 132 en febrero. El Detroit Tank Arsenal también inició la producción en marzo de 1945 y el cómputo total fue de 194 tanques ese mes. La producción continuó hasta el fin de la guerra, de manera que a finales de 1945 se habían fabricado más de 2.000 unidades. A raíz de su bautismo de fuego en Europa, el T-26E3 fue redesignado como M26 en marzo de 1945. El cañón M3 de 90 mm del Pershing era similar al 88 kWk-36 alemán utilizado en el Tiger 1. En un esfuerzo por igualar la potencia de fuego del 88 kWk-43 montado en el Tiger 2, el cañón T-15E1 de 90 mm fue desarrollado y montado en un T-26E1 en enero de 1945. Este tanque se llamó T-26E11. El cañón T-15E1 tenía 73 calibre de longitud y una recámara mucho mayor. Esto le daba al proyectil T-30-16 APCR una velocidad de salida de 1140 metros por segundo, suficiente para perforar el blindaje frontal de un Panther a 2400 metros. Este fue el único Super Pershing que sería enviado a Europa y tuvo su bautismo de fuego en la ciudad alemana de Dessau el 21 de abril de 1945 frente a un Königstigger, un enfrentamiento del que salió vencedor el tanque estadounidense, aunque últimamente se ha desmitificado este combate porque se supone que se trató de una propaganda o también puede deberse a la tigerfobia de los estadounidenses. Algunos puntos para comprobar lo señalado anteriormente son los siguientes. Para la fecha en que los aliados invadieron Dessau, todos los Königstigger se encontraban en el este tratando de contener el avance soviético hacia Berlín. Los Tiger 2 eran entregados solamente a las tripulaciones veteranas, por lo que sería muy poco probable que fallaran un disparo a una distancia relativamente corta, aunque no se menciona, los dos titanes acorazados se enfrentaron a una distancia de menos de 700 metros.
Según varios documentales, el artillero del Super Pershing realizó un disparo sobre la parte inferior de la torreta del Tiger II cuando este subía una pila de escombros, haciendo que su munición explotase, pero la munición del Tiger II se encuentra detrás de la torreta, no debajo. Estos puntos llevan a suponer que se trataba de un Panzer IV, un modelo bastante inferior al Super Pershing. Quizás al no poder reconocer bien al Panzer IV, fue confundido, como a menudo acostumbraban los tropas estadounidenses, por un Tiger I con la misma forma que un Panzer IV, y más tarde por motivos propagandísticos se vio elevado a un Tiger II, todo blindado de características desconocidas que tenían en el punto de mira. Era inmediatamente un Tiger para las tripulaciones estadounidenses. Un segundo prototipo fue convertido a partir de un T-26E3 utilizando una versión modificada del T-15E2. Se construyeron un total de 25 unidades que se redesignaron como T-26E4. Tras la guerra, se dotó a dos M26 del cañón T-56, de la misma longitud pero con un cartucho más corto y grueso, manteniendo la misma potencia que el proyectil original. También contaban con el freno de boca del cañón M3A1 del M26A1 y el M46. Se renombraron como M26E1, pero la falta de fondos cortó cualquier producción posterior. En mayo de 1946, debido a modificaciones en las necesidades del ejército estadounidense en materia de tanques, el 26M fue reclasificado como tanque medio. Diseñado como carro de combate pesado, el Pershing aportaba una mejora considerable frente al M4 Sherman en términos de potencia de fuego y protección. Por otro lado, su movilidad era insatisfactoria para un tanque medio, ya que utilizaba el mismo motor que impulsaba al M4A3, que era 10 toneladas más ligero, y su transmisión era, en el mejor de los casos, poco fiable. En 1948, la variante M26E2 se desarrolló con un nuevo motor. Esta nueva versión terminaría siendo redesignada como M46 Patton y se construyeron 1.160 unidades M26 con este estándar. Así, el M26 se convirtió en la base de la serie de carros de combate Patton, que lo reemplazarían a principios de la década de 1950. El M47 Patton fue un M46 Patton con una nueva torreta. Los posteriores M48 Patton y M60 Patton, que participarían en los conflictos de Vietnam y Oriente Medio, y continúan en servicio activo en algunas naciones hoy en día, eran rediseños evolutivos basados en el diseño original establecido por el Pershing. Las terribles pérdidas sufridas en la batalla de las Ardenas contra una fuerza concentrada de 400 Panthers, 27 Tigers II y otros blindados alemanes, revelaron las deficiencias de los M4 Sherman y los cazacarros estadounidenses. El 22 de diciembre de 1944, mientras la batalla aún se disputaba, se ordenó que los nuevos T-26E3 fueran desplegados en Europa. La inesperada potencia blindada alemana había resuelto de una vez por todas los interrogantes de si el nuevo T-26 iba a ser necesario. Magna, el principal opositor al nuevo tanque, había muerto por fuego amigo como resultado de un bombardeo impreciso mientras ejercía de observador durante la Operación Cobra, el 25 de julio de 1944. El primer envío constó de 20 unidades T-26E3 que llegaron al puerto de Amberes en enero de 1945. Fueron asignados al primer ejército de los Estados Unidos divididos entre la tercera y novena divisiones acorazadas. Un total de 310 T-26E3 fueron enviados a Europa antes del día de la victoria en Europa, pero solo los 20 primeros entrarían en combate. En febrero de 1945, el general Gladeon Barnes, jefe de la sección de investigación y desarrollo del Ejército de Artillería, dirigió personalmente un equipo especial en el frente europeo llamado Zebra Mission. Su propósito era dar soporte a los T-26E3, que seguían teniendo problemas de transmisión, así como poner a prueba nuevas armas. Tras entrenar a sus tripulantes, los T-26E3 recibieron su bautismo de fuego el 25 de febrero con la tercera división acorazada en la batalla del río Ruhr. El 26 de febrero, un T-26E3 llamado Firevalle fue puesto fuera de combate en una emboscada en el Dorf mientras vigilaba un bloqueo de carretera. Perfilado por un fuego cercano, el Pershing se encontraba en una posición desventajosa. Un Tiger camuflado disparó 3 veces desde una distancia de unos 100 metros. El primer disparo penetró en la torreta a través de la tronera de la ametralladora coaxial, matando al artillero y al cargador. El segundo disparo impactó en el cañón, haciendo detonar el proyectil cargado e inutilizando el arma. El último disparo rebotó en el lateral de la torreta, arrancando la escotilla de la cúpula superior. Mientras retrocedía para escapar, el Tiger quedó atascado y fue abandonado por su tripulación. Firevalle fue rápidamente reparado y repuesto en servicio el 7 de marzo. Poco después, también en Elsdorf, otro T-26E3 eliminó un Tiger I y 2 Panzer IV. El Tiger fue destruido a 800 metros con un proyectil HVAP T-30 16 de 90 mm.
Fotografías de este Tiger muestran la penetración a través del mantelete del cañón principal. El 6 de marzo en la ciudad de Colonia, un T-26E3 destruyó un Panther frente a la catedral después de que el Panther acabara con al menos 3 M4 Sherman. La acción fue grabada por un cámara del servicio de transmisiones. El mismo día otro T-26E3 fue destruido en el pueblo de Niel, cerca de Colonia, por una SORM a una distancia de menos de 300 metros. Hubo otros dos enfrentamientos que implicaron al T-26E3, con un Tiger 1 destruido en combates cercanos a Colonia y un Panzer IV eliminado en Mannheim. Los T-26E3 de la 9ª División Acorazada participaron en combates cerca del río Ruhr, que acabaron con un Pershing puesto fuera de combate por dos impactos de un cañón de campaña alemán de 150 mm. 4 T-26E3 estuvieron involucrados en el asalto para tomar el puente Ludendorff, más conocido como Puente de Remagen, proveyendo fuego de apoyo a la infantería con el objeto de tomar la cabecera del puente antes de que los alemanes tuvieran tiempo de volarlo. Algunos otros tanques de la división pudieron cruzarlo, pero los T-26E3 eran demasiado grandes y pesados como para atravesar el puente dañado y tuvieron que esperar 5 días antes de poder cruzar el río mediante transbordador. Los puentes de Europa no solían estar diseñados para grandes cargas, lo cual fue una de las objeciones que se pusieron para enviar un tanque pesado a Europa. Un único Super Pershing fue enviado a Europa y equipado con blindaje adicional en el mantelete del cañón, el cual medía 6 metros de longitud, y el casco frontal por el equipo de mantenimiento antes de ser asignado a una de las dotaciones de la 3ª División Acorazada. Un recuento de las acciones en combate de este Super Pershing apareció en la memoria de guerra Another River, Another Town, de John Irwin, que era el artillero. Zaloga describió 3 acciones en su libro. El 4 de abril el Super Pershing se enfrentó y destruyó un carro de combate alemán Panzer IV, o algo parecido, a una distancia de 1500 metros. El 12 de abril el Super Pershing se adjudicó la destrucción de otro carro de combate de tipo desconocido que podría ser un Panther. El 21 de abril en la ciudad de Dessau el Super Pershing estuvo involucrado en un duelo a corto alcance con un tanque alemán identificado como Königstiger. El disparo del alemán rebotó en el blindaje reforzado del Super Pershing y este respondió destruyendo al alemán con un impacto en la parte inferior cuando este remontaba unos escombros. Irwin describió el tanque como un King Tiger, pero Zaloga expresó su escepticismo de que lo fuera. Tras la guerra, el Super Pershing fue fotografiado en un depósito de vehículos en Kassel, Alemania, encontrándose desmantelado en su mayor parte. En mayo de 1945, mientras la férrea lucha proseguía en la isla de Okinawa y las bajas se acumulaban, las bajas de M4, se planificó el envío de M26 Pershing a dicha batalla. Un carguero con 12 Pershing partió el 31 de mayo, pero no estuvieron completamente desembarcados en la playa de Naha, Okinawa, hasta el 4 de agosto. Para entonces, la lucha por Okinawa había llegado a su fin, y el día de la victoria sobre Japón llegaría el 15 de agosto. El M26 participó en la Guerra de Corea. Cuando comenzó la guerra en junio de 1950, las 4 divisiones de infantería de ocupación japonesa carecían de tanques medios, contando únicamente con una compañía de carros de combate ligeros M24 Chaffee cada una. Cuando dichas divisiones fueron enviadas a Corea a finales de junio de 1950, se toparon con que los cañones de 75 mm de los M24 eran incapaces de perforar el blindaje de los T-34 norcoreanos, los cuales penetraban el escaso blindaje de los M24 sin problemas. 3 M26 Pershing fueron encontrados en malas condiciones en un depósito de armas en Tokio. Recibieron una puesta a punto apresurada con correas de distribución improvisadas. Se utilizaron entonces en la defensa del pueblo de Chinju, donde no tardaron en sobrecalentarse al fallar las correas de distribución. Así fue como se perdieron los 3 únicos tanques medios desplegados en Corea. Más carros de combate medios empezaron a llegar a Corea a finales de julio de 1950. No obstante, no fue enviada ninguna división acorazada porque los comandantes consideraron que no eran armas apropiadas para operar en Corea, por lo que se enviaron 6 divisiones de infantería y una de marines. Cada división de infantería debería haber ido acompañada de un batallón de 69 tanques, y cada regimiento debería haber contado con 22. La división de marina contaba con un batallón de 70 carros de combate y 9 tanques equipados con obús más lanzallamas, y cada regimiento tenía una unidad anticarro compuesta de 5 tanques. Mientras las ordenanzas indicaban que todas las escuadras de tanques debían ser M26, con las variantes equipadas con obús asignadas al CG y los tanques ligeros empleados únicamente en tareas de reconocimiento, ciertas unidades sufrieron de una escasez que tuvo que ser completada con otros modelos. El 70 Batallón de Tanques en Fort Knox retiró los M26 de los museos y los reacondicionó para su uso en combate, pero aún así tuvo que completar 2 compañías con M4A3 Shermans en su lugar. El 72 Batallón de Tanques de Fort
Fort Lewis y el 73 Batallón de Tanques de Fort Benning fueron completamente equipados con M26. El 89 Batallón de Tanques Medios se constituyó en Japón con 3 compañías de M4A3 reacondicionados y una de M26 procedentes de varias bases del Pacífico. Debido a la carencia de M26, la mayoría de compañías de tanques asignadas a los regimientos constaban de M4A3 Sherman. 2 batallones fueron separados de la segunda división acorazada de Fort Hood, el 6º Batallón de Tanques Medios y el 64 Batallón de Tanques Pesados que estaban completamente equipados con los nuevos M46 Patton. La primera división de marines de Camp Pendleton contaba con M4A3 con obuses de 105 mm que fueron reemplazados con M26 días antes de la partida a Corea. Un total de 309 M26 fueron enviados a Corea en 1950. Una investigación en 1954 concluyó que se habían producido 119 enfrentamientos tanque contra tanque que involucraron unidades estadounidenses durante la Guerra de Corea, con 97 T-34-85 eliminados y otras 18 bajas probables. El M4A3E8 estuvo involucrado en el 50% de los enfrentamientos, el M26 en el 32% y el M46 en el 10%. El M26M46 demostró que superaba al T-34-85, pues su proyectil HVAP de 90 mm podía atravesar limpiamente todo el T-34, mientras que el T-34-85 tenía problemas para atravesar el blindaje del M2646. El M4A3E8, disparando con munición HVAP de 76 mm de la que se disponía en abundancia, al contrario que en la Segunda Guerra Mundial, era equivalente al T-34-85, pues ambos podían destruirse mutuamente con facilidad a distancias de combate normales. Después de noviembre de 1950 apenas se encontraban blindados norcoreanos. China entró en el conflicto en febrero de 1951 con 4 regimientos blindados, una mezcla compuesta mayoritariamente de T-34-85, con algunos IS-2 y otros blindados. No obstante, al encontrarse los tanques chinos disueltos en la infantería, los enfrentamientos tanque contra tanque con las fuerzas de la ONU fueron poco comunes. Con el descenso de los enfrentamientos tanque a tanque, las deficiencias motrices del M26 en el terreno montañoso coreano ganaron importancia, por lo que todos los M26 fueron retirados durante el 1951 y reemplazados con M4A3 Sherman y M46 Patton. La variante M45 equipada con obuses de 105 mm únicamente fue utilizada por la escuadra de asalto del 6º Batallón de Tanques Medios, y dichos 6 vehículos fueron retirados en enero de 1951. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de ocupación en Alemania se convirtieron en unidades de guardia, una fuerza semipolicial dedicada a controlar el flujo de refugiados y el mercado negro. Las unidades de combate se convirtieron en unidades motorizadas ligeras y se distribuyeron por toda la zona de ocupación estadounidense. En el verano de 1947, el ejército necesitaba una unidad de combate en reserva que pudiera dar apoyo a las unidades de guardia dispersas por todo el territorio. Al año siguiente, se reconstituyó y consolidó la primera división de infantería, contando con 3 compañías regimentales de tanques y un batallón de tanques. Las ordenanzas de organización y equipamiento del 1948 para una división de infantería incluían 123 M26 Pershing y 12 M45 Howitzer. En el verano de 1951 se enviaron 3 divisiones más de infantería, así como la segunda división acorazada a la Alemania Occidental como parte de un programa de rearme de la OTAN. A medida que los M26 Pershings desaparecían del frente coreano a lo largo del 1951, las unidades de tanques desplegadas en Alemania Occidental eran equipadas con estos. Las ordenanzas de entre 1952 a 1953 para las divisiones de infantería incluían 135 M47 Patton como reemplazo de los M26 y M45. En 1952, el ejército belga recibió 423 M26 y M26A1 Pershing, cedidos gratuitamente como parte del Mutual Defense Assistance Program. Los tanques fueron utilizados principalmente para equipar unidades de reserva de Batallón II, Tercero y Cuarto Regiment seguides Regiment Hilsen. Las unidades belgas comparten nombres oficiales en francés y holandés: Séptimo, Noveno y Décimo Regiment Lanciers Regiment Lanciers y finalmente el segundo, tercero y quinto Batallón de Tanks Lours Bataillon Foire Tanks. No obstante, en la primavera de 1953, el primer batallón de tanques pesados de la primera división de infantería, una unidad en activo, estuvo equipada durante 3 meses con M26, antes de que estos fueran reemplazados con M47 Patton.
En 1961 el número de unidades de reserva se redujo y el sistema se reforzó, con los M-26 pasando a equipar el primer y tercer escuadrón de carros de combate, tanque escuadrón, como cuerpo general de reserva de la infantería. En 1969 todos los M-26 habían sido retirados. A medida que las unidades de ejército estadounidense en Alemania Occidental eran reequipadas con M-47 entre 1952 a 1953, Francia e Italia también recibieron M-26, que Francia no tardó en reemplazar con M-47 Patton, mientras Italia los mantuvo operativos hasta 1963. Las variantes construidas M-26 Pershing, el M-26, T-26E3, cañón M3 con freno de boca de 2 tabiques. Modelo de producción principal. El M26A1, cañón M3A1 con sistema de escape y freno de boca de un tabique. El T26E11, T26R, E41 o en mano 26A1, E2. Versión armada con un T15E1, con estabilizador externo y de munición de una pieza, empleado en combate. El T26E4, versión experimental armada con cañón largo T15E2 con munición de 2 piezas. El montante mejorado eliminó la necesidad de un estabilizador. El M26E1 cañón más largo, cañón T54 con munición de una pieza. Posttierra. El M26E2, nuevo motor y transmisión mejorada, con cañón M3A1. Finalmente fue denominado M46 Patton, posttierra. El T26E2, eventualmente estandarizado para su uso como Heavy Tank M45, un vehículo de apoyo cercano equipado con un obús de 105 mm, 74 proyectiles. El T26E5, prototipo con mayor blindaje máximo de 279 mm. Las características principales son: peso, 41,7 toneladas. Longitud, 6,3 metros con torreta hacia atrás, 8,6 metros con torreta al frente. Ancho, 3,5 metros. Altura, 2,8 metros. Tripulación, 5. Blindaje, mantelete más torreta frontal de 114 mm más 102 mm, lados de la torreta de 76 mm, del casco superior de 102 mm, los lados del casco de entre 51 mm a 76 mm. Arma primaria, un cañón M3 de 90 mm con 70 proyectiles. Arma secundaria, una ametralladora pesada Browning M2 de 12,7 mm con 550 cartuchos de munición. 2 ametralladoras Browning M1919 de 7,62 mm con 5.000 cartuchos de munición. Planta motriz, un motor Ford GAF V8, 8 cilindros, gasolina, entre 450 a 500 caballos, entre 336 a 373 kW. Relación potencia-peso, 11,9 a 10,6 caballos por tonelada. Velocidad máxima, 40 km por hora en carretera, 10 km por hora por campo a través. Autonomía, 160 km. Suspensión, barras de torsión.